Aprobé, todo bien. Y bueno, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Es la continuación de la clase del viernes que habíamos visto la parte de corriente y densidad de corriente. Vimos que podemos tener densidad de corriente de convección como de conducción. Entonces, cuando hablamos de corriente de convección, estamos hablando de corrientes en aislantes o dieléctricos y corriente de conducción que sería ya para materiales conductores. Entonces, continuando esa clase, vimos nosotros que la corriente de conducción, eh, que sería conducción en metales, entonces tenemos un conductor que es un medio conductor, ¿verdad? Y tenemos una fuerza eléctrica porque tenemos carga. Al tener carga, entonces tenemos una fuerza eléctrica que en el caso de conductor metálico depende, la carga es del electrón. Entonces, por eso la fuerza eléctrica se multiplica por el campo, o sea, para allá la fuerza eléctrica sería la carga del electrón por el campo eléctrico. Este es en el caso del conductor. Y tenemos una velocidad de deriva, sería la velocidad con el que se mueve el electrón dentro del material, ¿verdad? Que son cristales que se forman y adentro se mueve, y esa depende de la movilidad que tenga el electrón dentro del material y depende de del campo eléctrico aplicado. Y entonces tenemos la densidad de corriente de conducción, ¿verdad? Y habíamos visto cómo hallar la corriente por medio de la densidad de corriente, y es igual a integral de superficie de J por diferencial de superficie. Bueno, y eh, la densidad de corriente de convección, que sería en el caso de aislantes, J es igual a ρ sub V por U, donde ρ sub V es la densidad de carga volumétrica por U, que es la velocidad de deriva. Están los dos términos acá porque en Hayek usa VD como velocidad de deriva, y en el otro libro, que es el de Sadiku, usa U, pero los dos habla de la velocidad de deriva. Entonces, todo lo que habíamos visto, la fuerza eléctrica dentro del conductor, y en la forma microscópica de la ley de Ohm es J es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, tenemos acá el símbolo sigma, que es la conductividad del material. O sea, qué tan sensible el material es al campo eléctrico aplicado para que pueda ocurrir una conducción, que sería movimiento de electrones que produce la corriente. Entonces, es conocido también como la forma puntual de la ley de Ohm. Dentro de los conductores tenemos una superficie equipotencial, lo que significa que el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Bueno, y la forma macroscópica de la ley de Ohm es el que conocemos en circuito eléctrico, donde V es igual a R por I, donde R es la resistencia del material al paso de corriente eléctrica. Entonces, tenemos, acá podemos ver la ley de Ohm. Entonces, son dos leyes de Ohm: la forma microscópica, donde J es igual a la conductividad por el campo eléctrico, y la forma macroscópica de la ley de Ohm, la que utilizamos en circuito eléctrico, V es igual a I por R. Y no tenemos que hallar la resistencia del material, la resistencia a la oposición de corriente, ¿verdad? Que depende de la longitud del conductor, del área transversal y de la conductividad. Entonces, R es igual a L sobre sigma por S. Y también podemos ver que cuando hablamos de un conductor, para hallar la corriente es J por la superficie, que sería el área transversal. El campo eléctrico es igual a V sobre L. Habíamos resuelto un ejercitario
pero hicimos solo un ejemplo y le expliqué la primera parte. Entonces, que es este ejercitario 8 que les pasé también ya en el grupo de WhatsApp. Entonces hicimos este ejemplo, el primer ejemplo, el 2 y el 3 quedaba a cargo de ustedes. Y vamos a ver la segunda parte que es de la ley de Ohm. Entonces, el de la ley de Ohm nos dice un cable de 1 milímetro de diámetro y conductividad 5 por 10 a la 7 Siemens sobre metro posee 10 a la 29 electrones libres por metro cúbico. Cuando se aplica un campo eléctrico de 10 milivolts sobre metro, determinar la densidad de carga de electrones libres. Bueno, entonces, densidad, cuando hablamos de densidad, siempre hablamos de Rho sub V, pero como hablamos de electrones, entonces podemos llamarle directamente Rho sub E, que es la densidad de electrones. ¿De qué va a depender? Va a depender del número de electrones por la carga del electrón. Entonces, el número de electrones es 10 a la 29 sobre metros cúbicos por la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Es negativo. Entonces ahí podemos hallar cuánto sería la densidad, o sea, la cantidad de electrones que tenemos en un metro cúbico. Eso es la densidad de electrones. Vamos a calcular. Si me ayudan con el cálculo, pues mi calculadora está. Tengo que golpear, ahí aparece el número, pues desaparece otra vez. Exponente a la 29 por 1,602 exponente a la menos 19. Profe, No, ese 1,602, ¿de dónde salió? es la carga del electrón. Ah, es tipo Eh, un valor así que ya está. sí, es un valor que todos debemos conocer. Es la carga del electrón. La carga del protón es el mismo, pero es positivo. Entonces, algo que se tomó como sabido. Ustedes tienen que saber cuánto es la carga del electrón. Yes. Entonces, es 1,602 negativo por 10 a la 10 coulomb sobre metro cúbico. Esa sería la densidad de carga de los electrones libres. Después pide hallar la densidad de corriente. La densidad de corriente es J. Como estamos hablando del conductor, depende de la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, la conductividad es 5 por 10 a la 7 Siemens sobre metro por el campo eléctrico, que es 10 por 10 a la menos 3 porque es mili, volt sobre metro. Entonces ahí es 5 exponente a la 7 por 10 exponente a la menos 3. Sería 500 kilos porque es por 10 a la 3. Amper sobre metro cuadrado, que es la unidad de medida de J. Luego nos pide hallar la corriente del cable. Cuando hablamos de conductor, I es igual a J por S. Entonces, directamente cuando hablamos de la ley de Ohm es magnitudes nada más. Entonces no hace falta hacer integrales ni nada por el estilo. J, que ya tenemos, que es 500 por 10 a la 3 amperes sobre metro cuadrado por la superficie. En este caso, nos da el diámetro del cable y siempre es área transversal. Entonces, pi por radio al cuadrado. Y como tenemos diámetro, radio es la mitad, ¿verdad? Que sería 1 por 10 a la menos 3 porque está en milímetros dividido 2 al cuadrado. Entonces, pi por radio al cuadrado, como tenemos diámetro, entonces es 1 exponente a la menos 3 dividido 2 elevado al cuadrado por pi por 500 exponente a la 3. La corriente es 0,39 amperes. A ver si me salió bien.
1 exponente a la menos 3 dividido 2 al cuadrado por pi. Sí, está bien. Luego, por último, nos pide hallar la velocidad de deriva de electrones. Entonces, teníamos la fórmula de velocidad de deriva. Un ratito. J es igual a rho sub v, en este caso rho sub e por v. Esa es la fórmula. Entonces, J es igual a rho sub e porque estamos hablando del electrón que hallamos acá por la velocidad de deriva. Entonces, de ahí vamos a despejar para saber cuál es la velocidad de deriva. J que es 500 por 10 a la 3 amperes sobre metros cuadrados dividido. Esto vamos a usar en magnitud porque la velocidad no puede ser negativa. Entonces, por eso usamos la magnitud. Entonces es 500 exponente a la 3 dividido 1,602 exponente a la 10. Sale 31,21 micro. ¿Cómo? Me sale 31,21 micro la velocidad. Micro que es a la menos 6 metros sobre segundo. Entonces la velocidad es bastante pequeña porque estamos hablando de la movilidad del electrón dentro del conductor. Ese sería este primer ejercicio. ¿Preguntas? No, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. El 2 dice, la densidad de carga libre del cobre es de 1,81 por 10 a la 10 coulomb sobre metros al cubo. En el caso de una densidad de corriente de 8 por 10 a la sexta amperes sobre metro cuadrado, halle la intensidad de campo eléctrico y la velocidad de deriva. Esto también es aplicación de fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos rho sub v, ¿verdad? Vamos a hacer ya que estamos de tiempo. Entonces, tenemos como dato rho sub v, que es la densidad de carga, que es 1,81 por 10 a la 10 coulomb sobre metros al cubo. Pongo rho sub v porque me dice de carga, no me dice del electrón, pero la fórmula es la misma. Y nos da una densidad de corriente de 8 por 10 a la sexta amperes sobre metros cuadrados. Nos pide determinar el campo y la velocidad de deriva. Entonces, ¿cómo podemos hallar el campo? Eh, Velocidad de deriva es directo. Y para hallar el campo eléctrico necesitamos sí o sí la conductividad. Como nos dice cobre, entonces nosotros podemos buscar cuál es la conductividad del cobre. A ver si buscan cuánto les aparece en Google, cuánto es la conductividad del cobre. También en el libro de Sadiku pueden buscar la conductividad del cobre. 58 sobre ohm por milímetro, puede ser. Pero tiene que ser por 10 a la 58 por 10 a la sexta, puede ser. Siemens sobre metro. Por día a las 7. 5,8, no, 58 por día a la sexta me muestra. 5,96 por día a las 7.
No sé si, profe, yo encontré Sí, lo cincuenta y ocho mismo es. punto uno por 10 a la sexta Siemens. Sí, lo mismo es 58,1 por 10 a la sexta Siemens sobre metro. O 5,8 por 10 a la 7 es lo mismo. Bueno, entonces para hallar el campo eléctrico es por medio de la densidad. Entonces tenemos que J es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Como queremos hallar el campo es J sobre la conductividad. Entonces sería 8 por 10 a la sexta amperes sobre metro cuadrado sobre 58,1 por 10 a la sexta Siemens sobre metro. Y ahí hallamos el campo. 8 exponente a la 6 dividido 58,1 exponente a la 6. Sale 0,137. 0,137 volt sobre metro, que es la unidad de medida del campo. Y después nos pide hallar la velocidad de deriva. J es igual a rho sub v por la velocidad de deriva. Entonces, velocidad de deriva es J, que es 8 por 10 a la sexta amperes sobre metros cuadrados, dividido 1,81 por 10 a la 10 colon sobre metros al cubo. Entonces, 8 exponente a la 6 dividido 1,81 exponente a la 10. Sale 0,44 mili. Entonces, acá la velocidad es 0,44 milímetros sobre segundo. Una buena forma de, ¿cómo se dice? De practicar sería que ustedes vean cómo se llega a esta unidad de medida. Por ejemplo, cómo esto se convierte en vol sobre metro y cómo esto se convierte a milímetros sobre segundo, a metros sobre segundo. Puedo darles una tarea así. Tarea para el final, profe. No hay tarea para el final. Sí, hay que estudien. Guiño, guiño. Así que puse 10 puntos por lo menos. Ay, jue. No, Pues, Así que todos, nosotros, todos para tienen apoyar un su. poquitito a nuestro grupo de causa. verano. Que si todos tienen 20 en el primer parcial, ahora 20, 50 puntos van a tener sumados. Para Y ver si me sacaste luego, uno, profe. pobre de ustedes si hacen 10 puntos nomás en el final, porque ahí van a decir, profe, no enseñaste nada, tus alumnos justito pasaron porque rindieron con ChatGPT. Y 10 puntos nomás les hacía falta, van a decir. Así es que estudien para rendir 30 para arriba, acepto la nota de final. No puede ser 35 últimos, ¿no? Estaba en final. No, no, no. Estudien ya. Esta clase de ejercicio nomás, profe. Mm, veremos. Bueno, luego el 3 dice una barra de plomo de conductividad 5 por 10 a la sexta Siemens sobre metro de sección transversal cuadrada presenta un orificio a lo largo de su longitud de 4 metros. De manera que su sección transversal corresponde a lo que aparece en la figura. Encuentre la resistencia entre los extremos del cable. La fórmula de resistencia es longitud sobre conductividad por la superficie. En este caso nos dice que acá es vacío, ¿verdad? Y esta parte es de plomo. Entonces, ¿cómo hallamos la superficie acá? Del cuadrado, que podemos llamar como d cuadrado, menos el orificio, que es pi por r cuadrado, ¿verdad? Entonces, del que sería 3 centímetros por 10 a la menos 2 para que sea en metro al cuadrado, menos pi por, 1 centímetro es diámetro, entonces es
dividido 2 a la menos 2 dividido 2 al cuadrado. Entonces ahí hallamos la superficie. Mi calculadora está más vieja que la dueña. Bueno, es 1 exponente a la menos 2 dividido 2 al cuadrado por pi. Pueden ayudarme con el cálculo, pero mi calculadora está fallando. ¿Cuánto sale la superficie así la resta ya? ¿Cuánto le sale? Cuando quieran nomás. Ahí está, 8,21 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, esa es la superficie. Para hallar la resistencia es la longitud que nos dice que es de 4 metros, dividido la conductividad que es del cobre, que es 5 por 10 a la sexta, por la superficie que hallamos. Y ahí pueden calcular 9,73 por 10 a la menos 4. No es a la menos 3. A la menos 3 es o no. A la menos 4. ¿Por qué uno solo calcula? Sí, a la menos 4. Bueno. Luego el 4 dice, si el orificio de la barra de plomo del ejercicio anterior se rellena de cobre, determinar la resistencia de la barra compuesta. Entonces, a diferencia de este, vamos a tener un material. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar la parte de la superficie y la conductividad. Entonces, la longitud no va a variar porque es R sobre sigma por S, ¿verdad? Pero como tenemos eh, dos conductividades y dos superficies, vamos a sumar. Porque ahora nos dice, esta parte del área no va a cambiar, ¿verdad? Porque le restamos siempre el del medio. Y por esta conductividad, entonces directamente es 4 metros sobre, así como hicimos acá, 5 por 10 a la sexta por el área que nos había salido, que es 8,21 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, más, que sería ya del orificio que se llenó de cobre, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuál va a ser el área?
La conductividad es 5,8 por 10 a la sexta Siemens sobre metro y el área es solamente pi por r cuadrado, que sería 1 centímetro. O sea, pi por radio que nos da diámetro, entonces elevamos al cuadrado y dividimos con 2. Y ahí hay que calcular cuánto sale. Entonces es 1 exponente a la menos 2 dividido 2 al cuadrado por pi por 5,8 exponente a la sexta. 5 exponente a la sexta por 8,21 exponente a la menos 4. ¿Cuánto le sale? Puede ser 8,7 por 10 a la menos 4. Bueno, entonces esa sería la resistencia de esta barra compuesta. No sé si ya se fijaron en el ejercitario para el segundo parcial, que es el ejercitario que les pasé ayer. Entonces ahí hay una mezcla. Un ratito voy a abrir. ¿Y qué? Ya. El ejercitario, la tarea 3. Ahí pueden ver. La tarea 3, la primera parte es de diferencia de potencial. Entonces son unos cuantos ejercicios, hasta el 4 es de diferencia de potencial, hasta el 5 en realidad. Después 6, 7 es la parte de densidad de corriente y corriente, cómo hallar corriente a partir de una densidad de corriente. Y los últimos dos es de ley de Ohm. Entonces esto van a ser rápido porque es sencillo acá. Van a pensar un poquito más para hacer diferencia de potencial. Entonces, pero ya tienen el ejemplo que habíamos visto en la clase de diferencia de potencial. Entonces, empiecen a hacer este ejercitario. Este ejercitario vence el domingo recién, pero igual ya les conviene hacer para aprovechar y estudiar para el segundo parcial, porque en el segundo parcial van a salir estos tipos de ejercicios. Va a salir así de diferencia de potencial, de cómo hallar el campo eléctrico si tenemos un potencial eléctrico. También va a salir esta parte de corriente debido a una densidad de corriente y también ley de Ohm. Entonces les conviene que empiecen a hacer el ejercitario que ya les va a servir para que ustedes entreguen, que les va a valer 5 puntos y aprovechar también para estudiar. Por más de que es virtual el examen, ustedes tienen que estudiar ya para el examen final que va a ser presencial. Entonces, pónganse las pilas y estudien, hagan el ejercitario y si no entienden algo, no duden en preguntar, me pueden escribirme en el privado, yo voy a mostrarles cómo se hace el ejercicio. ¿Está bien? Ja, engulle plaguea mantear. La vida del ingeniero no es lo fácil, ustedes saben bien eso, ustedes saben dónde se metieron. Pasa que todavía no somos ingenieros, profe. Ya casi, están apuntando a eso. Entonces ustedes ya Sí, están preparados para las cosas difíciles y solucionar problemas difíciles. problema de la vida, pero no matemática o física. Y eso es lo que te ayuda, ¿cómo se dice?
a la mente, a saber pensar para solucionar problemas. Es entrenar la mente lo que hacen ustedes. Bueno, voy a llamar la lista. Por favor, dígame presente los que están. Miriam Alcaraz, ¿no? Lourdes Ávila, Presente. Arturo Ayala, Presente, presente, profe. Esteban Cardoso, Presente, profe. Víctor Casau, Presente, profe. Eladio, ya se plagueó. Presente, Agustín presente. Cristaldo, Geraldino Duarte, Nicolás García, Presente, profe. César Ibarrola, Agustina López, Presente, profe. Jorge Monzón, Presente, profe. Gustavo Morínigo, Esteban Núñez, Camilo Pardo, Guillermo Pico, Presente. Edilson Ramírez, Carlos Roa, Presente, profe. Marco Sanabria, Presente, profe. Jonathan Servín, Presente, profe. Topacio Miguel, Presente, profe. Trinidad Eugenio. Presente. Bueno, entonces vamos a continuar mañana. Vamos allá a dar la clase de polarización de dieléctricos. Cualquier cosa, entonces estoy a las órdenes. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Profe. Chao, chao.